La Edad Media, también conocida como la Edad Oscura, fue una era marcada por el miedo, la superstición y una profunda incertidumbre. En un mundo donde la peste asolaba ciudades y la fe religiosa gobernaba cada aspecto de la vida, el castigo era severo y la tortura una herramienta común de control y disuasión. La ignorancia y el temor alimentaban el uso de métodos inhumanos para mantener el orden, y los suplicios eran diseñados no solo para castigar, sino para inspirar un miedo profundo en todos aquellos que los presenciaban. En este escenario sombrío, la humanidad reveló uno de sus rostros más oscuros. Hoy nos adentraremos en las sombras del pasado para desenterrar 5 de las torturas más espantosas de esa era tétrica y aterradora, comenzando por la más ligera y avanzando hacia la más brutal. Número 1. El aplastamiento por piedra. Una forma de tortura que implicaba una presión lenta y dolorosa. Piedras pesadas se colocaban sobre el cuerpo de la víctima, generalmente en el pecho. Con cada piedra adicional, la presión aumentaba, dificultando la respiración hasta que, finalmente, los pulmones colapsaban o los huesos se quebraban bajo la inmensa carga. Aunque terrible, la muerte llegaba en un tiempo relativamente corto, comparado con otras torturas más sádicas. Pero aún así, imagina las pobres víctimas que sufrieron esta forma de ejecución tan terrible y despiadada. Número 2. A doncella de hierro. Una figura de hierro, con la apariencia de una mujer, su interior estaba lleno de picos afilados. Se decía que las víctimas eran colocadas dentro, y al cerrar la puerta, los picos penetraban su cuerpo. La muerte era lenta, a medida que los órganos internos eran perforados sin llegar a matarlos de inmediato. Un abrazo frío y letal, donde la víctima moría a lo largo de 3 horas en un sufrimiento prolongado. Número 3. La rueda de Catalina. También conocida como la rueda de romper, era un símbolo de castigo extremo. La víctima era atada a una gran rueda de madera, y sus extremidades eran golpeadas con barras de hierro hasta romperse. Luego, el cuerpo maltrecho era dejado a merced de los elementos, en una agonía prolongada que podía durar días. La rueda, levantada en lo alto, exhibía a la víctima a la vista de todos, como un macabro recordatorio de lo que aguardaba a los condenados. Número 4. El toro de Falaris. Cuando escuchamos la Edad Media, o el medievo, o la era medieval, siempre pensamos en España, Francia o Inglaterra. Pero en la antigua Grecia se ideó un instrumento de tortura tan macabro que su eco resonó en la Edad Media. El toro de Falaris, una estatua de bronce en forma de toro, hueca por dentro. La víctima era encerrada en su interior, y bajo la bestia metálica se encendía un fuego. El calor abrasador convertía el toro en un horno mortal, asando lentamente a la víctima. Los gritos, distorsionados por los tubos de bronce, emergían como los bramidos de una bestia infernal, prolongando el sufrimiento y el dolor. Número 5. Después de haber visto este top, y después de haber dado gracias a Dios de no haber nacido en aquellas épocas, ¿qué puede ser peor? Por favor, pónganlo en la caja de comentarios. Sin más que decir, continuamos con la tortura número 5. Entre todas las formas de tortura, ninguna es tan espantosa como el destripamiento. Un castigo reservado para los crímenes más graves.
Esta tortura era ejecutada con una precisión casi ritualística, diseñada para maximizar el sufrimiento y el horror tanto de la víctima como de los testigos. La víctima, aún consciente, era atada a una mesa o un poste, sin posibilidad de moverse. La primera incisión, profunda y deliberada, se realizaba en el abdomen, con movimientos lentos y calculados. El verdugo comenzaba a extraer los intestinos, a medida que las vísceras eran extraídas centímetro a centímetro. La víctima era forzada a observar cómo su propio cuerpo era abierto, despojado de su vitalidad de la manera más atroz imaginable. Este proceso era cuidadosamente orquestado para mantener a la víctima viva el mayor tiempo posible, permitiendo que el horror se desarrollara plenamente. A veces, para prolongar aún más la agonía, se administraban hierbas o tónicos que evitaban la pérdida de conciencia, manteniendo a la víctima lúcida en su interminable martirio. Los gritos de agonía que resonaban en los oídos de todos los presentes era un recordatorio del sufrimiento humano en su forma más cruda. Una de las víctimas más famosas de esta brutal tortura fue William Wallace, el legendario líder escocés que luchó por la independencia de Escocia contra la dominación inglesa. Tras ser capturado en 1305, Wallace fue condenado por traición y sometido a una de las ejecuciones más crueles jamás registradas. Fue ahorcado, pero no hasta la muerte, sino para debilitarlo. Luego, fue destripado mientras aún estaba consciente. Viendo cómo sus intestinos eran quemados frente a sus ojos, a esto le siguió la castración, y finalmente fue decapitado y su cuerpo escuartizado. Su cabeza fue exhibida en el puente de Londres y sus extremidades enviadas a diferentes partes de Inglaterra como una advertencia macabra. La Edad Media nos dejó muchas lecciones, y entre ellas una aterradora verdad. Cuando el miedo y la ignorancia se combinan, el resultado puede ser la creación de verdaderas pesadillas. Estos instrumentos de tortura no solo eran métodos de castigo, sino también herramientas de poder diseñadas para infundir terror en aquellos que osaran desafiar el orden establecido. Que estas historias nos sirvan de advertencia, un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando la humanidad pierde su compasión. Sin más que decir, buenas noches.